La casa del asesino rojo, de Paul Harding. Novela policial en 14 capítulos. Capítulo 1. Fray Athelstan se encontraba en lo alto de la torre de la iglesia de San Erconbaldo de Southwark, contemplando el cielo. Se mordió los labios y pronunció una maldición en voz baja. Pensaba que las nubes ya se habrían disipado para entonces. Durante un rato, las estrellas habían brillado como joyeles sobre un cojín de terciopelo. Quería estudiar las constelaciones al acercarse la noche más larga del año y comprobar si el autor del Equatorie de los planetas tenía razón. Pero el viento había vuelto a empujar las nubes de nieve como un tupido velo sobre el cielo. El fraile golpeó el suelo con las sandalias de sus pies y se sopló los ateridos dedos. Tomó su tintero de cuerno, la pluma de ave, el astrolabio y el rollo de pergamino. Levantó la trampa y bajó cautelosamente los peldaños. La iglesia estaba fría y oscura. Tomó una yesca y encendió las velas que había delante de la imagen de la Virgen, las antorchas de pared de la nave del templo y los grandes cirios de blanca cera de abeja del altar. Después bajó las gradas del presbiterio y pasó por debajo del labrador antealtar del que colgaba un cuadro recién pintado de Hadel, en el que el artista había representado a Jesucristo liberando a las almas de los infiernos. Athelstan admiró las recias pinceladas en vivos tonos verdes, azules y dorados. «Este joven tiene muy buenas cualidades», musitó, apartándose un poco para poder contemplar mejor las figuras del lienzo. Pensó que Hadel hubiera tenido que ser un poco más delicado en la representación de una doncella de redondeados pechos que, según Cecilia, la cortesana, era la viva imagen de su persona. «Bueno, vamos a ver», había gritado Tapp, el calderero, antes de que Úrsula, la porqueriza, le clavara un afilado codo en las costillas. Athelstan sacudió la cabeza y fue a calentarse las manos sobre el pequeño brasero de carbón que ofrecía un poco de calor contra el frío aire nocturno. Contempló la nave del templo y vio las ramas de siemprevivas, acebo y hiedra con que la mujer de Watkin, el recogedor de estiércol, había adornado las gruesas columnas, y sonrió satisfecho. El tejado estaba arreglado y en las ventanas se habían colocado vidrieras. «Ahora ya parece una iglesia», dijo para sus adentros, «y no un largo pasadizo con huecos en los muros. Pronto terminarán el Adviento». Las verdes ramas se habían colocado allí para recibir a Cristo recién nacido. «Siempre vivas», añadió en voz baja, «para el Señor siempre vivo». Una pequeña sombra más oscura que las otras surgió de la logorez del pasillo. «Tú siempre sales en el momento oportuno, Buenaventura». El gatazo avanzó en silencio, se detuvo y se estiró delante de él. Después se refregó con el gesto implorante contra su negro hábito. Athelstan le miró. «Aquí no hay ratones», le dijo. «A Dios gracias». Jamás olvidaría la vez en que Ranulfo, el cazador de los ratones, había colocado unas ratoneras secretas entre los juncos que cubrían el suelo a modo de alfombra, y Cecilia se había pillado el dedo gordo del pie en una de ellas, una mañana en que estaba limpiando la iglesia. Athelstan había vivido y servido 30 años como soldado, pero jamás había oído la letanía de improperios que en tal ocasión brotó de los hermosos labios de Cecilia. El fraile se agachó, tomó el gato en sus brazos y estudió su cara blanquinegra y sus orejas llenas de arañazos. «Buenaventura, el gran cazador de ratones», murmuró. «O sea que has venido en busca de tu recompensa». Athelstan
se dirigió a uno de los oscuros brazos del crucero y sacó de la repisa de una ventana un cuenco de leche fría y sardinas desmenuzadas. —¿Qué vida te parece más satisfactoria, Buenaventura? —preguntó, agachándose para dar de comer al animal. —¿La de un gato de Southwark o la de un fraile dominico que ama las estrellas pero tiene que trabajar entre el barro? El gato le miró parpadeando y empezó a lamer la comida del cuenco del peltre sin apartar los ojos de un ligero movimiento que acababa de observar bajo los juncos que rodeaban una de las columnas. Athelstan regresó al pie de las gradas del presbiterio, se arrodilló, se santiguó y pronunció la primera plegaria del oficio divino. —Vení, vení, Emmanuel. Ven, ven, Emmanuel. —¿Cuándo volvería Jesucristo? —se preguntó— para sanar las heridas e instaurar la justicia. No. Cerró los ojos. Había jurado no pensar en Cranston. No quería distraerse con el rubicundo rostro, la calva, los perversos ojos azules y el abultado vientre capaz de secar toda una viña. Recordó la historia del demonio que recogía las plegarias distraídas de los sacerdotes y guardaba en una bolsa todas las palabras omitidas para el día del juicio final. Athelstan cerró los ojos y respiró hondo para serenar su espíritu. Al terminar el rezo de los salmos, entró en la pequeña y fría sacristía. Mientras se lavaba las manos en el lavatorio, miró a su alrededor. —Hoy no corresponden vestiduras moradas —murmuró, abriendo el gran misal—. Hoy es la festividad de Santa Lucía. Abrió el viejo armario y sacó una casulla dorada con una cruz escarlata bordada en el centro. A diferencia del mohoso armario, la casulla era nueva y fragante. Admiró el delicado trabajo y pensó en su autora, la viuda Benedicta. —Tan hermoso como ella —dijo en un susurro. —Perdón, Dios mío —se apresuró a añadir, disculpándose por aquella distracción y rezando inmediatamente las oraciones que todos los sacerdotes deben recitar mientras se revisten para la misa. Athelstan estaba muy bien preparado. Sabía que las oscuras sombras de su alma amenazaban con interrumpir sus tareas de aquella mañana. No tenía que pensar en ellas. La ventanita de la sacristía se estremeció a causa del movimiento de la contraventana. Athelstan se sobresaltó. Aún era de noche allá afuera, en el cementerio, cuyas maltrechas cruces de madera guardaban los montículos de la tierra donde los antepasados de las buenas gentes de la parroquia dormían su sueño eterno, a la espera de la segunda venida de Jesucristo. Pero Athelstan sabía que allí afuera había otra cosa. Una maligna presencia que cometía el terrible sacrilegio de desenterrar los cuerpos de las tumbas. El fraile procuró apartar de su mente aquellos malsanos pensamientos. Abrió un estuche y sacó el cáliz y la patena. Colocó las blancas obleas de la comunión en una bandeja y llenó la copa hasta la mitad con vino de misa. Después tomó la jarra y estudió con recelo su contenido. Cualquiera diría, anunció dirigiéndose a la desierta oscuridad, que nuestro sacristán Watkin, el recogedor de estiércol, se dedica a catar vino. Llenó de agua el cuenco para el lavado, esa parte de la misa en la que el sacerdote se purifica de sus pecados, y contempló los trocitos de hielo que nadaban en su superficie. —¿Qué pecados? —preguntó en voz baja. Evocó el rostro de alabastro de Benedicta, enmarcado por el cabello negro como el ala de un cuervo, y sintió el roce de Buenaventura contra su pierna. —Eso no es un pecado —le dijo al gato—. No lo es, ¿verdad? Ella es mi amiga, y yo me siento muy solo. Respiró hondo. —Eres necio, Athelstan —se dijo—. Tú eres un sacerdote. ¿Qué puedes esperar? Prosiguió sus razonamientos mientras terminaba de revestirse.
Se lo había confesado el padre prior, pero ¿por qué se sentía solo? A pesar de sus quejas, él buscaba el aprecio de la parroquia y de las gentes a quienes servía. La causa de su inquietud era una tarea secundaria para el escribano del forense Sir John Cranston. ¿Por qué razón? El fraile tomó con aire ausente en sus brazos a Buenaventura y empezó a acariciarlo. Podía resistir las muertes violentas, la sangre y las terribles heridas, pero el motivo de su angustia eran aquellos asesinatos fríamente planeados y calculados por unas almas envueltas en la negra noche del pecado mortal. Athelstan adivinó que se encontraba al borde de otro misterio. Algo se lo advertía, una especie de sexto sentido, como si el mal que acechaba en el solitario cementerio estuviera esperando una ocasión para echársele encima. Experimentó un estremecimiento y besó la cabeza de Buenaventura. «Tengo que oficiar la misa». Regresó a la iglesia, levantó la vista y observó que las primeras luces del alba se estaban filtrando a través de la vidriera de la ventana. Volvió a estremecerse. A pesar de los braseros encendidos, la iglesia estaba mortalmente fría. Llegó al altar y contempló el copón que guardaba el Santísimo Sacramento. Cristo bajo la especie del pan, con un dosel dorado encima y una solitaria vela en el altar como signo de presencia de Dios. Se abrió la puerta a su espalda y entró el campanero Mugwort, con la calva y las trémulas coloradas mejillas protegidas por unos paños de lana. «Buenos días, padre», rugió como una voz que a juicio de Athelstan se hubiera podido oír a todo lo ancho y lo largo de la parroquia. El fraile cerró los ojos y pidió a Dios que le diera la paciencia mientras Mugwort empezaba a tirar de la cuerda de la campana, tocando más a rebato que a misa. Al final cesó el estruendo. Benedicta, envuelta en una capa de color pardo, entró en la iglesia y dirigió una tímida sonrisa al fraile que estaba esperando pacientemente al pie de las gradas del altar. Poco después la siguió la cortesana Cecilia. Athelstan adivinó que era ella por los efluvios del barato perfume que siempre la precedía. Cerró los ojos y rezó, pidiendo que las únicas tareas de Cecilia fueran ahora su trabajo como costurera para Benedicta y las labores de limpieza de la iglesia. Recordó el comentario que corría de boca en boca por el barrio. Cecilia se había tendido más veces en el cementerio que en el féretro de la parroquia. A continuación entró Pemmel, la anciana dama flamenca, con el cabello teñido de rojo y el rostro pintado de blanco, una mujer de dudoso pasado moral, más dudoso todavía. Athelstan prometió vigilarla en secreto. Había oído decir que Pemmel no se tragaba la sagrada forma, sino que se la llevaba a casa y la colocaba en su colmena para que sus abejas se conservaran sanas. Como la pillara, no le daría la comunión ni aceptaría la insensata excusa según la cual las brescas de sus colmenas siempre tenían forma de iglesia. Al final llegó Watkin, el recogedor de estiércol, sacristán, vigilante de San Ercolwaldo y presidente del consejo parroquial. Los componentes de su numerosa prole avanzaron ruidosamente por el pasillo, calzados en sus zuecos de madera. Uno de ellos, el llamado Cream, que por lo menos se habría lavado las manos, se situó al lado de Athelstan para hacerle de monaguillo. El fraile se sintió ligeramente ridículo entre el pringoso rostro de Cream y el gato Buenaventura. El verdugo Miner llegó al último lugar y cerró la puerta de golpe. Athelstan respiró hondo e hizo la señal de la cruz, prometiendo concentrarse en los misterios de la Santa Misa y no en los males del cementerio del exterior. Sir John Cranston, forense de la ciudad de Londres, se encontraba en el callejón de la canasta ciega, a 2 pasos de la judería.
El arroyo discurría como una cinta de hielo por la parte de atrás de las casas colgantes. El buen forense golpeó el suelo con los pies y se sopló los dedos protegidos por mitones en un vano intento de calentarlos. —¡Levanta un poco más la antorcha! —le gritó al serviente del regidor. Después contempló las vagas figuras de los hombres que le rodeaban en medio de la penumbra y levantó la vista hasta la ventana cerrada de la sombría y desolada casa. Se guardó la mirada más perversa para Lucas Venables, el regidor del barrio, el cual lo había obligado a levantarse de su mullida cama. A Sir John le gustaba mucho dormir, sobre todo después de una dura semana de trabajo. 2 días atrás había tenido que ir a la iglesia de San Esteban, en Walbrook, para examinar el cuerpo de Guillermo Clark, quien había subido al campanario en busca de nidos de paloma. Mientras se arrastraba en una otra viga, el muy idiota había resbalado y caído, muriendo instantáneamente. Cranston había considerado culpable de lo ocurrido a la viga y le había impuesto al enfurecido vicario una multa de 4 peniques. La víspera había ido a West Ship para examinar el cadáver de Guillermo Pannar, un desollador encontrado muerto cerca del canal. Pannar había cometido la estupidez de acudir a un médico a causa de no sabía qué pequeña dolencia, y como era de esperar, el médico le había hecho una sangría con sanguijuelas, dejándolo tan debilitado por el pobrecillo que se desplomó al suelo durante el camino de vuelta a su casa y murió en el acto. Cranston se mordió el labio mientras aporreaba nuevamente la puerta. Sin embargo, no era simplemente su trabajo lo que le preocupaba, sino también otra cosa. Su amada esposa Matilde se comportaba de una manera muy extraña y él temía que le ocultara un terrible secreto. Sir John bebía los vientos por su mujer y no podía sustraerse a los placeres de la cámara matrimonial. Pero desde hacía algún tiempo, cada vez que se acercaba a ella, la víspera, sin ir más lejos, veía rechazados sus requerimientos. Protestaba entre gemidos en la oscuridad, se negaba a revelarle la razón de su inquietud y no permitía que la consolara. Y ahora, a altas horas de la madrugada, el muy insensato de Venables lo había obligado a salir al frío de la calle para entrar por la fuerza en aquella misteriosa casa. Volvió a aporrear la puerta, pero no hubo respuesta, solo las maldiciones entre dientes y el movimiento de los pies de sus acompañantes. —Bueno —exclamó Cranston, volviéndose hacia el regidor—, decidme una vez más qué es lo que ocurre. Venables sabía muy bien cómo la gastaba Sir John y ahora contempló con inquietud el barbudo y rubicundo rostro, los gélidos ojos azules y la arrugada frente bajo el gran castoreño. Sir John era un buen hombre, pensó Venables, pero cuando perdía los estribos podía ser el demonio en persona. Venables le señaló el rótulo medio arrancado de una cervecería junto por encima de la puerta. Los hechos son los siguientes, Sir John. El propietario de esta casa es Simón de Wexford y la cervecería es suya. Carecía de familia y vivía solo con su criado, Rogelio Rockford. Hace 8 días, amo y criado mantuvieron una violenta discusión que se prolongó a lo largo de toda la jornada. El 6 de diciembre, el criado Rogelio abrió la cervecería como de costumbre, colocó los bancos y vendió vino, pero a Simón no se le vio el pelo. Al día siguiente los vecinos le preguntaron a Rogelio dónde estaba su amo. Contestó que Simón se había ido a Westminster a cobrar unas deudas. Venables hinchó los zacarrillos y le dijo a una de las borrosas figuras que lo rodeaban: «Cuéntale el resto a Sir John». «Hace 4 días», dijo el vecino, un hombrecillo envuelto en unos gruesos ropajes. Cranston solo podía ver unos tímidos ojos y una congestionada nariz por encima del embozo. «¡Habla!», rugió Cranston. «¡Aparta el embozo de la boca!».
Hace 4 días, repitió el hombre, apresurándose a obedecer a Sir John. Vimos salir a Rogelio con un hato a la espalda. Pensábamos que pretendía huir, pero él se acercó a uno de nuestros vecinos, Hamo, el cocinero. Le dijo que se iba a buscar a su amo y le entregó la llave por si Drakford regresara de repente. Anoche, un carraspeó, se presentó el tabernero Francis Boggett para reclamar a maese Simón el pago de la deuda. Vamos, ve al grano de una vez. Boggett entró en la casa, terció el regidor. No encontró ni rastro de Simón ni de su criado, y entonces se llevó 3 toneles de vino como pago de la deuda. ¿Y cómo entró?, preguntó bruscamente Cranston. Hamo, el cocinero, le dio la llave. Sir John frunció los labios. A Boggett se le debería imponer una multa de 5 centavos por allanamiento de morada y al cocinero una de 2 por complicidad. Mirando enfurecido el regidor añadió: ¿Tenéis la llave? Venables asintió con la cabeza. Cranston chasqueó los dedos y el regidor se la entregó. Como forense de esta ciudad y en vista de los misteriosos acontecimientos de los que he sido informado, anunció solemnemente, autorizo ahora la entrada a esta casa para el esclarecimiento de los hechos. Vos, señor regidor, me acompañaréis. Se produjo una cierta confusión mientras Venables le pedía una yesca a uno de los presentes. Sir John abrió la puerta y entró en la fría oscuridad de la taberna. El lugar olía a moho y a suciedad. Tropezaron con los barriles, los bancos y las mesas hasta que Venables rascó la yesca, encendió 2 teas y le entregó una a Cranston. Recorrieron las estancias entre la planta baja y después subieron al piso de arriba, donde encontraron 2 estancias enteramente revueltas y la tapa de los cofres y de los arcones rotas o levantadas, pero no descubrieron ningún cuerpo. ¿Vos sabéis qué es lo que estamos buscando?, preguntó Cranston. Venables asintió con la cabeza. Pero hasta ahora nada, Sir John. ¿Hay sótano en esta casa? El regidor acompañó a Cranston a la oscura taberna de la planta baja, donde se pasaron un rato buscando hasta que encontraron una trampa. Cranston y Venables bajaron con gran precaución por unas escaleras de mano de madera. El sótano era una alargada sala con una trampa al fondo, a través de la cual los carros descargaban los barriles. Cranston le dijo a Venables que no se moviera mientras él examinaba cuidadosamente todo el sótano. Su enorme figura, iluminada por la trémula luz de las teas, proyectaba grotescas sombras en las paredes. Se detuvo al llegar al fondo, inclinó la tea y miró detrás de 3 grandes toneles de vino. La luz hizo que las telarañas que cubrían los toneles brillaran como un tejido bordado en hilos de oro. Se inclinó para tocar la pegajosa mancha que acababa de descubrir. Acercó la mano a la luz y contempló la sangre que le cubría los dedos como si fuera un engrudo. Después alargó un poco más el brazo detrás de los toneles y buscó a tientas. «¡Sir John!», gritó el regidor desde el otro lado del sótano. «¿Todo bien?» «Todo lo bien que cabe esperar, maese Venables. Acabo de encontrar al tabernero, o, por lo menos, una parte de él». Tomó la decapitada cabeza y la sostuvo en alto como si fuera el verdugo de la torre. El regidor echó un vistazo al rostro blanco azulado de los ojos semicerrados, la entrecengada boca entreabierta y los mellados restos del cuello, y sentándose en un plinto de piedra, empezó a vomitar violentamente. Cranston depositó la cabeza en el suelo y regresó al lugar donde se encontraban los toneles, limpiándose los dedos en la mohosa pared.
Al pasar, le dio a Venables unas palmaditas en el hombro. «Tomad un poco de clarete, mi buen regidor. Eso calma el estómago y fortifica el corazón. Después, dictad órdenes de detención contra Rogelio Drockford. Declaradle prófugo de la justicia y ofreced». Cranston entornó los ojos. «Sí, ofreced 10 libras de recompensa por su cabeza, vivo o muerto. Mandad sellar esta casa y si no aparece ningún testamento o presunto heredero, el consejo municipal será un poquito más rico». Subió por la escalera de mano y los peldaños de la taberna y salió al frío de la calle. «Hemos encontrado al tabernero», anunció, «asesinado. Creo que el buen regidor precisará de vuestra ayuda para recomponer el cadáver». Después, apoyando la mano en su larga, delgada dada galesa, Sir John se alejó por los helados callejones y callejuelas, dobló la esquina de la mercería y dejó escapar un jadeo cuando el cortante viento le dejó sin respiración. «¡Ay, cuándo llegará el verano!», gimoteó para sus adentros. «¿Cuándo llegarán las flores y el lujuriante verdor de la hierba?». Resbaló sobre los adoquines y se agarró al marco de una puerta, esbozando una sonrisa. «Athelstan me tendría que ayudar», murmuró. «Si no, con los cadáveres decapitados por lo menos, prestándome el apoyo de su brazo para que no resbalara sobre el hielo». Mientras subía por Cheapside, una negra figura le salió al encuentro desde las sombras. Cranston extrajo la daga. «Sir John, por el amor de Jesucristo». Cranston miró con más detenimiento y vio el demacrado rostro de un pordiosero cojo que solía vender baratijas en un tenderete de la esquina de la calle de la Leche. «¿Todavía no te has acostado, Liv? Buscando una dama, ¿verdad? Me han robado, Sir John. Vete a ver al alguacil». «No tengo dinero ni comida, Sir John». «Pues entonces quédate en la cama». Liv se apoyó contra el muro de una casa. «No he podido pagar el alquiler y me han echado de mi guardilla», gimoteó. «En tal caso, vete a mendigar a San Bartolomé», replicó Cranston, reanudando su camino. Oyó a Liv rengueando a su espalda. «Ayúdeme, Sir John». «Lárgate, Liv». «Gracias, Sir John», dijo el mendigo, mientras unas monedas tintineaban en el suelo. Liv conocía lo bastante al obeso forense para saber que Sir John no soportaba que le vieran dando limosnas. Cranston se detuvo al llegar a su casa. Levantó la vista y vio la luz en la ventana de arriba. Liv estuvo a punto de tropezar con su brazo, pero él lo apartó de un empujón. «¿Qué le ocurre a Matilde?», se preguntó. Siempre había pensado que el matrimonio era algo así como introducir la mano en una bolsa llena de anguilas. Todo dependía de la suerte que uno tuviera. Sin embargo, él había sido muy afortunado. Adoraba a Matilde, desde el castaño cabello de su cabeza hasta las plantas de sus delicados pies. Mientras los pensaba, una figura emergió de repente del callejón que discurría paralelo al muro lateral de la casa. «¡Por todos los diablos!», exclamó. «¿Es que no duerme nadie en esta pálida ciudad?». El hombre se acercó y Cranston reconoció la librea de los criados del alcalde. «¡Por todos los diablos!», repitió. «¡Más quebraderos de cabeza!». El joven servidor le transmitió el mensaje sin poder evitar que le castañeasen los dientes. «Sir John, el señor alcalde y sus alguaciles desean veros ahora mismo en el ayuntamiento». «¡Vete al infierno!». «Gracias, Sir John. El señor alcalde dijo que vuestra respuesta sería esta más o menos». «¿Deseáis que os espere?», inquirió el joven juntando las manos. «Me muero de frío, Sir John».
Repitiendo por tercera vez, por todos los diablos, Cranston aporreó la puerta de su casa. Abrió una criada de enjuto rostro. Detrás de ella se encontraba Matilde, completamente vestida y con el dulce rostro surcado por las lágrimas. Sir John la miró sonriendo para disimular su inquietud. «Mi señora esposa, tengo que ir al ayuntamiento, pero no sin antes haber desayunado», dijo, tirando del brazo del joven criado. «Él también comerá. Por la cara que pone lo necesita». Cranston giró sobre sus talones, salió de nuevo a la calle y volvió a entrar, llevando a Lift agarrado por el pescuezo. «Este holgazán también se unirá a nosotros. Después quiero que le busquéis un trabajo. Pasará la Natividad aquí». Se dio unas palmadas en la panza. «Para todos nosotros, que preparen gachas calientes y hogazas con especias». El forense olfateó el aire. «Y alguno de esos panecillos del trigo candial que están cociendo en el horno». Miró astutamente a su mujer. «Y un buen clarete caliente con especias. Después, decidle al mozo que necesitaré un caballo». Esbozó una ancha sonrisa de fingida alegría, pero no pudo por menos que observar la enfermiza palidez del rostro de su esposa. «Oh, Dios mío», pensó, apartando la mirada, «¿es que voy a perder a Matilde?». Se quitó la capa y al pasar por delante de su mujer, le acarició suavemente el hombro. Athelstan empezó a distribuir la comunión, colocando las finas obleas blancas en las lenguas de sus feligreses. Prim sostenía la patena de plata bajo las barbillas para recoger las posibles migas. Estaban presentes casi todos los miembros del consejo parroquial, aunque habían llegado a media misa. El fraile estaba a punto de regresar al altar cuando oyó unos golpes en la puerta exterior del muro de uno de los pasillos laterales. ¡Claro! Había olvidado a los leprosos, 2 desventurados a los que había ofrecido cobijo en el mozo osario del cementerio y a los que proporcionaba comida, bebida y un cuenco de agua mezclada con infusión de moras para lavarse, pero cuyos pálidos y desfigurados rostros jamás había visto, aunque a juzgar por sus ropas, uno de ellos debía de ser un varón. Hubiera deseado poder socorrerles mejor, pero el derecho canónico era muy severo. Un leproso no podía recibir la comunión junto con los demás feligreses, sino que ésta se les tenía que administrar a través de una pequeña abertura en el muro de la iglesia, llamado agioscopio. Cram recordó su obligación y tomando una fina vara de fresno, se la entregó al fraile, el cual colocó una sagrada forma en su extremo y la introdujo en la abertura. Repitió la acción, musitó una plegaria y regresó al altar para proseguir la celebración de la misa. Después, mientras se quitaba las vestiduras en la sacristía, cerró los oídos al estruendo que estaban armando Watkin con los bancos de la nave del templo, con vistas a la reunión del consejo parroquial. Athelstan se arrodilló en su reclinatorio, pidió la luz del Espíritu Santo y rezó con toda su alma para que los feligreses no tuvieran en cuenta los terribles acontecimientos que estaban teniendo lugar en el exterior. En cuanto regresó a la iglesia, comprendió que sus plegarias no habían sido escuchadas. Watkin presidía orgullosamente la asamblea y los demás miembros estaban sentados en los bancos colocados a uno y otro lado. Prim había sacado el sillón del presbiterio y ya se lo tenía preparado. Mientras lo tomaba, Athelstan observó la arrogante mirada de Watkin, el siniestro parpadeo de sus ojos y el frunce de sus labios, como si estuviera a punto de hacer un anuncio muy importante. Úrsula, la porqueriza, se unió a ellos, llevando consigo su enorme puerca, a pesar de las protestas de los demás. La criatura avanzó por el pasillo, soltando gruñidos de placer. A Athelstan le parecía que la bestia le sonreía. Él no oponía el menor reparo a su presencia en la iglesia.
Mejor allí que fuera. Úrsula era una buena mujer, aunque un poco charlatana, pero el fraile odiaba con toda su alma a la puerca, porque constantemente saqueaba su huerto y se comía las hortalizas que él intentaba cultivar. Athelstan rezó una invocación al Espíritu Santo y se reclinó en su asiento. «Hermanos y hermanas», dijo sin prestar atención a la mirada de Watkin, «sed bienvenidos a esta asamblea en la festividad de Santa Lucía. Tenemos ciertos asuntos que discutir», añadió, dedicándole una sonrisa a Benedicta, mientras la esposa de Watkin miraba enfurecida a la cortesana Cecilia. Ambas mujeres se profesaban una mutua antipatía y la esposa de Watkin se había preguntado más de una vez por qué razón su marido tenía que discutir tan a menudo con Cecilia los pormenores de la limpieza de la iglesia. El pintor Hadol contemplaba con aire ausente uno de los muros del templo, soñando probablemente con el mural que hubiera deseado pintar en él si Athelstan le hubiera proporcionado el dinero necesario. Casi todos los asuntos de la parroquia eran una larga letanía de cuestiones mundanas. La hija de Pike, el acequiero, deseaba casarse con Amicias, el hijo mayor del batanero. Se consultó el gran libro de la sangre para comprobar que no hubiera ninguna línea de consanguinidad. Athelstan tuvo el placer de anunciar que no había ninguna y entonces pasaron a los asuntos relacionados con la inminente natividad, la ceremonia de la estrella que se celebraría en la iglesia, el horario de las 3 misas del día, la gratuidad de los entierros y la posible manera de evitar que los niños utilizaran la pila de agua bendita como fuente para beber. Tap el calderero se ofreció a crear 2 grandes candelabros con unos leones en la parte posterior. El escribano Gamelin se ofreció a cantar un villancico al término de las misas de la Natividad. Athelstan concedió permiso para una representación sacra en la nave del templo el día de San Esteban y se discutió quién iba a desempeñar el papel del obispillo del 28 de diciembre, día de la festividad de los santos inocentes. Athelstan observó con angustia la mal disimulada impaciencia de Watkin, el cual no paraba de manosear el suspensorio de cuero y de mover los pies calzados con unas botas manchadas de barro. Benedicta adivinó la inquietud del fraile y miró con semblante preocupado a aquel hombre al que amaba sin esperanza por su condición de sacerdote ordenado. Al final, a Athelstan se le terminaron los temas. «Y bien, Watkin», dijo en tono muy serio, «¿tienes algo importante que anunciarnos?» Watkin se incorporó en su asiento, frunció la grasienta frente bajo su pelirroja mata de cabello y miró enfurecido a los presentes, con unos pálidos ojos azules que parecían disputarse el espacio unos a otros al lado de su abultada narizota. «¡El cementerio ha sido profanado!», gritó. Athelstan soltó un ahogado gemido e inclinó la cabeza. «¿Qué quieres decir?», preguntó el cazador de ratones Ranulfo, cuyo enjuto rostro de puntiaguda barbilla aparecía enmarcado por un oscuro capuchón. «En los últimos días», contestó Watkin, «se han desenterrado varios cadáveres». Todos se miraron consternados. Athelstan se levantó, dio unas palmadas para pedir silencio y lo siguió haciendo hasta que cesó el clamor. «Todos sabéis», dijo, «que nuestro cementerio de San Erconbaldo se utiliza a menudo para enterrar los cuerpos de personas desconocidas, pordioseros a los que nadie reclama. Los sepulcros de los parientes de los feligreses no han sufrido el menor daño». Respiró hondo. «Aún así, Watkin tiene razón. 3 sepulturas han sido profanadas y los cadáveres han desaparecido. Los 3 habían sido enterrados hace poco: una joven mendiga, un mercenario brahmasón hallado muerto después de una riña de taberna
y un viejo que solía pedir limosna a la puerta del hospital del Santo Tomás y que había aparecido congelado en el patio de la posada de la costa. Athelstan se humedeció los labios con la lengua. La tierra está muy dura, añadió, y Watkins sabe muy bien lo que cuesta cavar una fosa con el pico y la azada. El hecho de que los hoyos no fueran muy profundos ha ayudado a estos sacrilegios ladrones en su tarea. Habría que poner una guardia, dijo Pike, el acequiero. ¿Lo harás tú? Preguntó Benedicta en un susurro. ¿Estás dispuesto a pasarte la noche en el cementerio a la espera de que aparezcan los ladrones de tumbas, Pike? Sus ojos oscuros recorrieron los rostros de los presentes. ¿Quién montará guardia? Y además, ¿quién sabe si los robos se cometen de noche? A lo mejor tienen lugar por la tarde o al anochecer. Athelstan le dirigió una mirada de gratitud. Yo podría vigilar, dijo. Es más, lo he hecho muchas veces cuando estoy... No terminó la frase. ¿Cuando contempláis las estrellas? Dijo la porqueriza Úrsula, provocando un coro de carcajadas, pues todos los feligreses conocían la extraña ocupación de su cura. El pintor Huddle se removió en su asiento. Podrías pedirle a Sir John Cranston que nos ayudara. A lo mejor él podría enviar soldados para que vigilaran los sepulcros. Athelstan sacudió la cabeza. El señor forense, dijo, no tiene autoridad para enviar a los soldados del rey aquí o allá. ¿No podríamos recurrir a los corchetes o a las guardias de barrio? Preguntó a gritos la mujer de Watkins. Ya, pensó tristemente Athelstan, al regidor y a las autoridades del barrio no le importaba para nada San Encorvaldo y su cementerio, y nadie hubiera estado dispuesto a levantar un dedo por las sepulturas profanadas de los tres desconocidos. ¿Quiénes son? Preguntó Benedicta en un susurro. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué quieren? Sus palabras provocaron un profundo silencio. Todos los rostros se volvieron hacia el sacerdote en demanda de una respuesta. Era el momento que más temía Athelstan. El cementerio era tierra consagrada. Cuando se había hecho cargo de la parroquia 9 meses atrás, se había mostrado muy severo con quienes pretendían levantar un mercado en aquel lugar y con los chiquillos que jugaban con los huesos desenterrados por los perros callejeros o los cerdos. El cementerio, les dijo, pertenece a Dios y es el lugar donde los fieles esperan la nueva venida de Jesucristo. Pero no explicó todos los motivos que lo inducían a mostrarse tan estricto. Compartía en su fuero interno el temor que a la Iglesia le inspiraban los adoradores del demonio, el señor de las encrucijadas y de la horca, los cuales practicaban a menudo la magia negra en los cementerios. Es más, sabía de un caso de la parroquia de San Pedro de Cornhill, en el cual un practicante de magia negra había utilizado la sangre extraída de uno de los cadáveres para conjurar demonios y escorpiones. Athelstan carraspeó. ¿Qué podía contestar? Se abrió de repente la puerta y Cranston, su salvador, entró majestuosamente en la iglesia. Y así se cuenta y se vuelve a contar esta historia tan singular. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a escucharlo.